La primera persona o alma que yo llegué a sentir fue mi abuelo materno. Yo me ahogaba, yo sentía que el mundo se cerraba y sentí como la cama se giró. O sea, se veía un manto negro, pero pues no tocaba el techo y solo se le veían los ojos rojos. Empecé a escuchar en las paredes los golpes, como ta, 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 así. Sentí como si hubieran volado sobre mí. Así como se escucha el aleteo de los gallinazos, que se escucha durísimo y no me podía mover. Como que me alan la ropa, como sacándome del lugar. Era muy intensa la presencia. Y a veces estaba en la cocina y yo sentía los pasos como si llegara alguien también detrás de mí y me cerraba las puertas. Entonces sí usan las almas, los espíritus que quedan por ahí penando para hacer el mal acá. La vida después de la muerte. ¿Qué pasa cuando usted y yo fallecemos? ¿Qué pasa con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos cuando dejan de existir? ¿Van a la nada, la no existencia, o hay algo más? ¿Existe un plano, una dimensión desde donde nos observan? Hoy vamos a hablar con una persona que afirma haber tenido experiencias paranormales con espíritus o con lo que queda o con lo que resta o con esa conciencia que está allí, vuelvo a decir, observándonos, con Saidu. Y se las vamos a presentar en pocos minutos. Esto va a estar increíble, así que tiene que ver hasta el final, hasta el final, hasta el final. Bueno, Saidu, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Historias Paranormales con Esteban Cruz. Hola, muchas gracias por la invitación. Saidu, cuéntanos, ¿quién eres tú? Bueno, yo tengo 29 años, soy de Pereira, soy recién llegada acá a Bogotá, ha sido una experiencia maravillosa estar en la ciudad. Profesionalmente soy diseñadora gráfica, community manager, gerente en marketing y pues también trabajo para la industria webcam desde hace algún tiempo como manager y monitora de modelos. Has hablado en otros podcasts y ya te han empezado a conocer como una persona que ha tenido unas experiencias increíbles, paranormales, cercanas a lo que llamaríamos el mundo espiritual, lo que popularmente llaman fantasmas, almas, ánimas. Sí. Empecemos a hablar de eso. ¿Desde cuándo empezaste a percibir, desde qué momento de tu vida empezaste a sentir que podías vivir o podías observar algo que para los demás era invisible? Fue desde mi niñez, aproximadamente a los 8 años, empecé a tener pues como los primeros acercamientos. La primera persona o alma que yo llegué a sentir fue mi abuelo materno. Yo empecé que sentía la presencia en la casa o muchas veces a la hora de dormir, sentía como la cama se hundía donde él se sentaba y yo podía abrir los ojos y veía la sombra de un hombre con un sombrero grande, pero como que no me causaba miedo, o sea, era como solo ahí la presencia. Obviamente pues yo llegué a comentar en la casa de que estaba viendo cosas en la noche y la esposa de un tío, trabajadora social, dijo, no, eso es de pronto ansiedad, de pronto es que no está durmiendo bien, entonces pues como que no me prestaron mucha atención hasta que un tío que sí tiene también esos dones, porque los dones que nosotros tenemos son hereditarios, dijo, no, en la casa sí hay algo que sí está visitando a la niña de noche. Y resultó ser mi abuelo materno. ¿Cómo te diste cuenta que era tu abuelo? Cuando mi tío fue a la casa y revisó mi habitación, él puso pues sus velas, hizo sus cosas, él dijo que era mi abuelo materno el que estaba visitándome de noche. Y, y graciosamente esa noche sí fue muy hostil. Esa noche sí sentí que él llegó, pero las paredes se me cerraban, yo me ahogaba, yo sentía que el mundo se cerraba y sentí como la cama se giró. Al frente de donde queda el cabezal de la cama se veía la ventana que daba hacia la calle. Y ese día la ventana quedó hacia mi cabeza, me giró la habitación totalmente. ¿Y por qué crees que pasó eso? ¿Estaba enojado? ¿No le gustó que fueran a identificarlo?
Y después de que viviste eso tan fuerte, de que te corrieron toda la cama y te dieron la vuelta, ¿sucedieron más cosas? Sí, pasaron como otras 2 noches, pero como yo ya había tenido ese encuentro hostil, ya ahí sí yo sentía la presencia y me daba miedo. Entonces, pues mi tío hizo sus rezos y sus cosas y lo desterró como por un tiempo, porque cuando nos mudamos a otra ciudad, lo llegué a ver también varias veces en la casa. Volvamos un momento a tu tío y a eso que él ayudó, digamos, a calmar, ¿no? Como estaba enojado tu abuelo o el espíritu que identificaban con tu abuelo. ¿Y cómo fue el ritual que hizo tu tío? ¿O si hacía rezos o qué hacía? Él sí estaba un poco enojado porque pues realmente él nunca tuvo muy buena relación con mi mamá. Entonces él solo me vio una vez cuando yo tenía 2 años y eso que fue que obligaron casi a mi mamá a que me presentara. Entonces pues él murió, pero él siguió por ahí pues como con cosas pendientes, porque él realmente en vida no fue una persona muy buena. Entonces lo que decía mi tío y mi papá, que mi papá también tiene pues como sus dones, es que él estaba buscando como un perdón para poder descansar. Entonces, pues yo le colocaron sus velas, agua, sus oraciones, como dándole el camino hacia la luz, como dicen así, para que pudiera o ir a descansar, porque la idea es que no queden en el limbo, como le dicen, sino que encontrara su camino. Hablemos eso antes de seguir con otras experiencias que tú has tenido. Y es, ¿qué has aprendido de tu familia? Porque tu familia tiene dones, me dices, que serían dones de mediumnidad, contacto con o poder ver espíritus o poder conocer el mundo de los espíritus, que eso en términos de la parapsicología se llama la mediumnidad, la evidencia, ¿no? Sí. ¿Y qué has aprendido de eso? Porque me estás diciendo algo que parece que los espíritus cuando, o las personas cuando han sido malas, se quedan como, diríamos nosotros en Colombia, penando, buscando perdón y hay que ayudarlos para que vayan a esa luz. Hablemos un poco de eso. ¿Qué te han enseñado? ¿Qué te han Sí, dicho de eso? cuando ellos quedan como con cosas pendientes en la tierra o incluso los mismos familiares se niegan a dejarlos ir, entonces es cuando ellos quedan como manifestándose entre los vivos, porque están buscando la ayuda para pasar al otro lado. Entonces, me ha pasado varias veces de que yo siento presencias o voces, entonces pues yo normalmente le comento a mi papá, porque mi papá sí, sí es como tal santero. Yo no tengo una religión como tal. Entonces yo normalmente todo se lo consulto a él. Entonces él me dice, de pronto es alguien que está buscando descansar o no lo están dejando ir o le quedó algo pendiente. Entonces él me dice, compre algún riego, ponga estas flores, agüita o él es de tal color. Y yo le ayudo pues como a la persona a que se pueda ir a descansar porque también hay veces es muy incómodo sentir esas presencias. ¿Por qué es incómodo? O se siente el peso. Se siente el peso y, por ejemplo, da intranquilidad en el caso en que se escuchan voces. Es como esos murmullos, digamos, tipo cuando es Semana Santa que uno escucha a lo lejos, cuando van en las procesiones. Entonces uno escucha como constantemente esas vocecitas. Entonces uno prefiere también por su propia tranquilidad ayudarlos a ir. Y tu tío y tu papá también escuchan esas voces y dicen que han Sí, entrado en contacto con... mi tío murió hace 5 años en Perú. Se fue porque pues él le gustaba todo eso, entonces él viajaba por donde lo buscaran. Entonces él sacaba que duendes, fantasmas, brujas, a él lo contrataban para hacer ese tipo de trabajos. Y él se fue para Perú y por allá falleció. Le dio un derrame y allá está. Allá le hicieron la Ujú. sepultura y todo. Sí. Y fue muy gracioso porque como mi abuela, nosotros le heredamos a ella todo este tipo de cosas, ella soñó con la muerte de él, Pero volvamos otra vez. La primera experiencia fue con tu abuelo. con mi abuelo. ¿Cuál fue la segunda? La segunda fueron sueños. Empecé a tener sueños de donde veía a mis papás hundirse en el lodo, que enfermaban o se los llevaba a un río.
y empecé a sentir en la casa de mi mamá presencias. Yo llegaba y veía las sombras cuando salían como hacia el techo, como que huían del lugar cuando yo llegaba. Y, y mi mamá se empezó a enfermar. Se empezó a poner mal, la llevábamos a médicos, no le encontraban, decían que estaba bien en todos los exámenes, pero cada que yo llegaba a la casa de mi mamá, siempre había una energía y sentía que era una mujer, porque uno muchas veces por las sombras logra reconocer y yo sabía que era una mujer la que estaba en la casa de mi mamá. ¿Y cómo se veían esas sombras en las paredes, en el piso? Sí, se ven que pasan como si fueran humo, como el humo negro que botan los buses o así, se ve esa sombra que pasa, pero como que traspasa la pared, se desaparece. ¿Y qué decían en tu casa? ¿Tu mamá, tu papá también veían algo así? Sí, aunque mi mamá era muy, digamos, de ir hacia el catolicismo, entonces ella era que con su virgen, el altar con ángeles y ese tipo de cosas, y un día en una de sus crisis destruyó todo. Porque, o sea, como que ella ya fue tan pesada la energía que ella empezó a también como a ver la sombra que pasaba por las ventanas o que salía por la puerta principal y un día en una de esas crisis destruyó todo ese altar. ¿Y ustedes qué hicieron? Mi papá consiguió una madrina, pues como las que tienen más rango, digamos, dentro de la santería. Y ella fue, hizo sus rezos, le hizo unas limpias a mi mamá, baños, y resulta que sí le estaban haciendo un trabajo. Querían verla muerta. ¿Y cómo fue ese ritual? ¿Y qué es una madrina? Es que nunca había escuchado que existieran las madrinas. O sea, yo he escuchado en el espiritismo colombiano, en la brujería colombiana está la clásica bruja, ¿no? Y el Sí. brujo, Ujú. el que hace la brujería mala, la negativa, el que hace el entierro, el que hace también la maldición, el que echa entre la comida cosas. En nuestro país existe esa idea de brujo. También el brujo blanco, que es el que hace las limpias, pero no había escuchado de la madrina. ¿Qué es una madrina? Como mi papá es de la religión yoruba, los santeros, entonces hay pues como sus guías. Entonces ella fue la que adoptó a mi papá dentro de la religión y es la que le enseñó todo el camino. También la que estuvo presente en el momento en que mi papá se hizo el bautizo y todo, entonces era como la madrina de mi papá. Y la llevaron a la casa y hizo ¿qué ritual? Pues primero es algo muy entre ella y la persona por lo de las energías, porque sé que sacar energías, entonces digamos si hay malas se le pueden adherir a otras personas, pero lo que mi mamá nos alcanzó a contar, ella le hizo unas limpias con unos huevos, con limones, y por ejemplo los huevos cuando los abrieron estaban negros, dañados totalmente. Los limones, después de que los metieron como unas vasijas y eso, mi mamá dice que eso explotaba como si fuera pólvora. Y sus riegos, ellas llevaban preparadas como los baños, entonces uno no, pues como que sabe bien qué es lo que cómo los preparan, sino que ya van listos para que la persona se los aplique. Y después de eso, las sombras desaparecieron. Sí, y mi mamá empezó a mejorar. ¿Y cuál fue la explicación de esas sombras? Resulta que había una ex esposa de mi padrastro que como que todavía se negaba al hecho de que ya no estaban y los quería ver separados. Entonces primero empezó con mi padrastro, él sí tenía unos cambios de humor muy extraños y ellos discutían mucho, pero él sí también era como de hacerse sus rezos y sus protecciones y como que hasta ahí le llegó. Pero con mi mamá sí, sí, entonces ya empezó a meterse por la parte física. Entonces por eso es que mi mamá se estaba enfermando y en un momentico bajó mucho de peso. No, o sea, casi se nos la lleva. Y bueno, esa fue la segunda experiencia. ¿Y cómo seguiste? ¿Qué más pasó? ¿Qué más empezaste a vivir con esas sombras, con esas presencias, con esas figuras que empezaste a percibir o que ya percibías de espíritus? Pues la única vez que yo puedo decir vi un espíritu y ese día sentí miedo, que no dormí. Estaba en mi apartamento y el perrito estaba en el patio, empezó a ladrar y ladrar y desesperado y yo, "Ve, pero ¿qué pasó?".
Cuando me asomé y miré hacia el techo, vi una sombra flotando. O sea, se veía un manto negro, pero pues no tocaba el techo y solo se le veían los ojos rojos. Y yo cogí mi perro, me entré y yo ese día no dormí, porque ese día sí sentí el miedo. Después de eso, la casa se me empezaron a llenar de sapos. No sé por dónde, pero aparecían unos sapos grandotes por toda la casa. En mi habitación, en la cocina, en el patio. Entonces, pues la clásica que le dicen a uno, no, ponga la Biblia en el Salmo para que la espante, ponga las tijeras en cruz, que porque eso es una bruja, entonces para que se vaya. Mentiras. Que la noche que yo puse eso fue peor. Entonces, esa noche en que puse la Biblia y la cruz, porque de verdad ya sentía la energía muy pesada, empecé a sentir a medianoche en el baño la tapa, la parte de arriba del sanitario, como que la rastrillaban. Y se movía, y yo en mi habitación encendí luces, yo dije, de pronto con las luces encendidas, no. Empecé a escuchar en las paredes los golpes, como ta, 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 así, que iba por toda la pared, desde el inicio, desde la puerta de mi habitación hasta que llegó a mi cabeza. Fue una noche muy pesada. Cuando me logré como dormir, ya digamos como el cansancio a las 5 de la mañana, sentí como si hubieran volado sobre mí, así como se escucha el aleteo de los gallinazos, que se escucha durísimo, así sobre mí y no me podía mover. Esa ha sido pues como la única experiencia que yo digo, qué miedo. Y me tocó, ¿verdad? También hacer entonces unas limpias en la casa y mudarme. Me tocó irme de ahí. Antes de seguir con lo que hiciste, ese ser te paralizaba, como esas Sí, parálisis del sueño. ¿Qué sentías exactamente? ¿Qué era lo que sentías se físicamente? siente es como una impotencia, como que yo quiero levantarme, pero el cuerpo no responde. Es como si no tuviera fuerzas, pero por dentro uno no se quiere levantar, gritar, no sé, correr, pero el cuerpo no responde, es muy extraño. Solo como que funciona la vista, el resto del cuerpo no existe. Se queda uno como si fuera en la nada. Algo así como cuando uno está en piscina y se relaja, que uno siente el cuerpo liviano, así se siente. El cuerpo no responde, solo funciona la vista, pero no da más. Y ya cuando el momento como que uno ya logra respirar y como volver en sí, no queda tembloroso, asustado. Y esa ha sido pues como la única vez pesada que he tenido un encuentro. Y hiciste unos rituales para poder protegerte, para poder desprenderte de esa entidad o de lo que sea. Sí, pues normalmente yo me hago mis propios riegos, em, pero esa vez sí me tocó pedir ayuda. Mi papá me mandó a hacer unas limpias, un collar que tenía unos santos y unos cascabeles como contras, porque si era alguien que quería hacerme daño. Entonces papá me pidió como que me alejara de cierto grupo de amigos, que no salieran esos días. Entonces, como el que no recibe consejos no llega viejo, yo bien juiciosa todos esos días en la casa, me alejé de muchas amistades, porque sí estaban buscando hacerme daño. Y bueno, siguió eso en tu vida y ya empezaste también a tener ese contacto con ese mundo espiritual. Te quiero preguntar, ¿has podido percibir cómo es ese mundo donde viven los fantasmas o los espíritus? ¿Cómo podría ser? ¿Has tenido alguna idea de eso? No, como tal, como podrían vivir, no, pero sí siento muchas veces que como en sitios, en cuanto a la parte energética, que uno dice, aquí no es y me siento incómoda. He sentido muchas veces de pronto como que me alan la ropa, como sacándome del lugar. Entonces yo empiezo, uno así no quisiera, son los pensamientos que llegan. Uno dice, no quiero pensar en eso, pero llegan automáticamente de que algo va a pasar, algo le va a pasar a alguien que está acá, algo le va a pasar al sitio. Y, y es como ese peso. Entonces, normalmente yo ya sigo como el instinto y me voy, pero
Es eso, es como la sola energía, las presencias y, y de pronto las sombras. ¿Y alguna vez has vivido algo que mucha gente cuenta, que es que percibe esto va a pasar aquí algo malo o a esta persona le va a pasar algo malo y sucede? O sea, ¿has Sí, tenido esas premoniciones? sí, así premonición y en sueños. También me ha pasado que tengo sueños y entonces empiezo, le va a pasar algo a tal persona, va a pasar algo esta semana. Entonces llegan como los llamados de vu ese día. Entonces yo digo, yo ya estoy aquí, a mí ya me pasó esto, hoy va a pasar algo malo. Entonces yo ya estoy como ese día muy precavida porque yo ya sé que algo va a pasar. Porque yo al inicio decía, pero yo ya he visto tal rostro, yo ya conozco a tal persona, ¿de dónde? Y después cuando llega el momento es que digo, yo ya me soñé con él, yo ya viví este momento. Y sí han pasado situaciones. Hace poco acompañé a un amigo a tomar unas fotos a un club de motos y antes de salir a la rodada entraron a un bar. Ahí a tomarse pues como su gaseosa y eso antes de salir. Y yo estaba dando la espalda hacia la entrada y yo sentía que me alaban la chaqueta. Y yo giraba y yo, pero ¿quién me toca? Y yo dije, no, me tengo que salir de acá. Y yo desde afuera del bar yo decía, algo va a pasar. Y era ese presentimiento y yo miraba a los muchachos y yo, alguna cosa le va a pasar a uno de los que está ahí. Y casi como a los 8 días el líder del club se accidentó. Ahorita todavía está en recuperación. Entonces es como uno dice, yo no quiero pensar en eso, pero llegan los pensamientos. Fui a visitar a la casa de un amigo. Cuando pasé por la habitación del abuelo de él, hubo algo que me frenó. Y yo de una vi al señor ahí acostado. Yo dije, este señor se va a morir hoy. Pero así, de una, me llegó el pensamiento. Yo sentía la habitación muy oscura, como muy triste la habitación. Yo, el señor se va a morir hoy. Y yo después me decía, no, no piense en eso, no va a pasar nada. Y yo me fui para mi casa como que intentando alejar ese pensamiento. Y el señor murió a las 3 de la mañana. El amigo mío me escribió y me dijo, ah, mira que mi abuelo murió esta mañana. Y uno a veces se siente, no sé, dentro de uno a veces se siente como tan culpable. Uno es como que yo lo pensé, yo lo sentí, será culpa mía. Hace poco mi suegro tuvo un accidente en moto. Ese día él me llevó al trabajo y yo iba también pensando. Y yo, el que nunca ha tenido un accidente, y yo cómo maneja, o es que hoy está manejando mal. Y yo empecé a pensar en eso. Y en la tarde se accidentó. Entonces, por ejemplo, mi mamá dice que yo soy ave de mal agüero. Sí, pero no sé, son cosas que simplemente llegan. Y mi papá, por ejemplo, muchas veces sueños muy pesados, él me dice, no lo piense mucho, déjelo ir, no le dé más energía, pero hay veces es complicado. Saidú, y iba a preguntarte sobre eso, o sea, ¿tu papá te ha ido enseñando sobre ese mundo espiritual? ¿Te ha enseñado cosas o simplemente él nunca te ha contado los secretos que él sabe de santería? No, como tal, él no me ha contado sus secretos, pero pues igual yo sí investigo y pues como él y yo tenemos esta conexión, él y yo tenemos sí, muy buena conexión. Él y yo es como si fuéramos mejores amigos. Todos nos lo contamos, por ejemplo, cuando él se fue a bautizar, él me preguntó que yo qué pensaba de lo que él estaba haciendo, pues yo lo acompañé porque pues es algo importante para él, entonces siempre somos como muy unidos. Cuando tú tienes un presentimiento o cuando te jalan así la ropa que tú sientes, te voy a hacer dos preguntas de una vez. Una, ¿quién crees que es? ¿Es como un espíritu o algo que está por fuera? ¿O es algo que tú crees que tienes esa capacidad? O sea, si alguien te jala la ropa, es como que hay una entidad alrededor que te dice, ojo, cuidado. ¿O crees que es algo tuyo, que es tu misma mente? Y la segunda es, ¿tú le cuentas a veces a la gente, tenga cuidado, que siento que le va a pasar algo malo? Yo creo que es algo mío, porque tal vez yo puedo decir, pues difícil de que en toda parte siempre haya alguien y justo tope conmigo. Puede ser de pronto el presentimiento o la misma energía que uno maneja. Y
Si, digamos, en cuanto a sueños, yo veo directamente a la persona y sé quién es, yo le puedo decir. Yo le puedo decir, ve, mira que me soñé contigo esto, ten cuidado en estos días. Entonces, pues ya como que uno previene. Pero si es algo así muy, muy al aire, yo me quedo con la intriga, ¿qué va a pasar? ¿A quién le va a pasar? ¿Quién? Muchas veces es muertes, entonces digo, ¿quién va a morir? ¿Va a ser alguien cercano? ¿Va a ser alguien de la familia? ¿Pero quién? ¿Quién ha estado enfermo? O sea, entonces son como esos mismos, esas mismas curiosidades que uno se carga en la cabeza. Y bueno, y antes de seguir hablando de tu papá, que quiero que nos hables un poquito del don de tu padre, quería preguntarte algo también. Aparte de esas sombras, ¿alguna vez has visto y del que viste sobre el techo y de lo que te pasó, alguna vez, digamos, ves gente o espíritus o que están ahí que, digamos, tú digas, no debería haber esta persona aquí, o después te digan, no, ahí no había nadie, o usted estuvo en este lugar y tú dijiste, ay, ahí había una abuelita o había alguien ahí, y después te dijeron, no, ahí no había nadie, ¿usted de qué está hablando? Sí, me pasó cuando trabajaba para Olímpica. Yo trabajaba en la área de carnicería. Entonces me pasó varias veces de que a través de los vidrios veía una mujer. Cuéntanos esa historia. Una vez estaba pues en la zona de desposte y yo vi una chica al otro lado. Entonces yo le dije a un compañero, ve, ya vengo, voy a ir a atender a la muchacha. Y me dice, ¿cuál muchacha? Cuando volteé ya no la vi. Y yo le decía, es que ahí había una muchacha. Y me dijo, no, y no había nada, eso está solo. Y yo la vi patentico. Después fue también a través de uno de los vidrios de los exhibidores, me agaché a sacar una pieza, cuando la vi así de frente, le vi el rostro a través del vidrio. Y era siempre una mujer, siempre era la misma muchacha. Una vez estaba en la cava y yo escuché que ingresaron, o sea, sentía los pasos, arrastraron canastillas, una de las piezas que estaban en los ganchos giraron. Yo dije, bueno, pasó alguien dentro de las carnes. No había nadie, yo estaba sola en la cava. ¿Y hubo alguna explicación de por qué esta muchacha estaba ahí? No, pues yo le comenté a los compañeros que estaba viendo a alguien y ellos me decían, decía que hay veces como que asustan, la típica pues de todo lugar que dicen, no, es que aquí esto antes fue una funeraria, de pronto sí se siente algo, entonces uno como que... Pero pues la verdad no le busqué mucha explicación, simplemente la vi así varias veces. Mm, una vez me pasó que yo trabajaba en un estudio webcam en Pereira y era el turno de la tarde. Entonces, una vez ya casi para el cierre, empecé a ver la sombra que cruzaba por los pasillos. Entonces yo, pues, vuelve mi papá, le pregunto, le digo, ve papi, mira que estoy sintiendo esta sombra, la estoy viendo ahí al fondo del pasillo. Y había momentos en que ni me provocaba pasar. O sea, yo sentía que había algo como que me observaba y no me gustaba pasar. Le envié una foto a mi papá del pasillo y me dijo, sí, ahí está. Es un hombre de tantos años, de tal estatura, donde tú trabajas, era un restaurante, él era muy apasionado a su profesión y le quedó algo pendiente por hacer. Ya vamos a hablar de esto de los estudios webcam porque también hay energías que se manejan ahí. Quería preguntarte, pero antes de eso, ¿alguna vez has intentado hablar con una de esas presencias o esas presencias te han hablado, te han pedido algo? Sí, cuando yo empiezo a escuchar como los murmuros o que me llaman por allá al fondo, porque incluso los he escuchado que me llaman por el nombre, yo les digo, ¿qué quieren? ¿Qué necesitan? Yo si no me lo pueden decir ahora, dígamelo en sueños, manifiéstese en sueños y dígame qué necesita. Entonces sí, sí ha pasado. Como que me muestran sitios, por ejemplo, qué están buscando. Entonces normalmente todo eso se soluciona con oraciones, tipo de oraciones. Y pues normalmente en el lugar en los que ellos se manifiestan. Porque como te decía al inicio, quedan con cosas pendientes en la tierra y digamos si no fueron muy cercanos a su familia, pues no tienen quien ore por ellos o quien los ayude a irse. Entonces buscan otros medios de otras personas para poder como trascender. O sea, como que en el mundo espiritual ellos necesitan comunicarse con alguien que tenga esa sensibilidad y se comunican contigo.
y te muestran lugares o te piden cosas. ¿Nos puedes contar algunas historias de esas cosas que te han mostrado? Una vez, incluso en sueños, se me llegó a aparecer una mujer, era vendedora ambulante. Y en los sueños siempre se me aparecía, pero yo en el sueño era como hasta donde yo llegaba al puesto de ella y siempre me despertaba. Nunca había continuidad en ese sueño, pero se repetía. Entonces, una vez fui al sitio, en el Plaza Bolívar de allá de Pereira, y encontré el carrito. Pero no era la señora, era la hija. O sea, esto es interesante. Veías una presencia, después se te presentó en sueños y te mostró un carrito donde ella trabajaba como vendedora Sí, ambulante en el centro, en el parque principal de de Pereira. Pereira. Y fuiste y encontraste el carrito. Encontré el carrito, pero estaba la hija. Entonces yo le pregunté, yo le dije, ve, mira que estoy buscando una señora morena, acuerpadita. Entonces me dijo, ay, ella es mi mamá, pero murió hace 2 meses. Y yo, entonces uno siente como ese escalofrío en la espalda, como que, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me busca a mí? O sea, si era alguien que yo nunca tuve contacto, ¿cómo llegó a mí? Entonces son muchas veces esas preguntas como que asustan. Entonces ya hablé con la chica y mira que a los días volví a soñar con la señora y ahí en el sueño sí me dijo que era que ella había tenido como una promesa, había hecho una promesa en vida y nunca la cumplió. Entonces como que quería que yo la cumpliera. Y la promesa fue hacer una obra de caridad. Ir a un barrio, llevar unos mercados, y esa fue la promesa que la señora había hecho y no cumplió. Entonces estaba por ahí. Muchas personas, por ejemplo, tienen un familiar enfermo, de pronto ellos, digamos que como yo estaba hacia el lado del eje cafetero y Valle, entonces normalmente van hasta Buga. No, que si le curan la enfermedad a tal persona, entonces yo hago esta obra de caridad o regalo tal cosa. Entonces muchas veces sí, digamos que les hacen el milagro, pero no cumplen esas promesas. Entonces la señora había hecho una promesa y yo fui y la cumplí. O sea, ella murió sin cumplir la promesa. Ujú. Y entonces tú la cumpliste para que ella pudiera... Sí, Y tú no la conocías, no. nada. Es que a mí se me hacía muy raro porque fueron 3 veces el sueño, pero yo llegaba hasta el punto, hasta el parque, ahí al carrito, y cuando le iba como a hablar, me despertaba. Empezaba, o sea, la imagen se me ponía nublada, negra, hasta que me despertaba. Y yo decía, ¿pero quién es? ¿Por qué? Yo, pero porque el sueño se repite, porque, o sea, como la misma secuencia, hasta que tuve que ir. Yo dije, no, yo tengo que ir a buscar el lugar. Y aquí viene algo que es interesante porque Saidu no se identifica como medium. No, No cobra ni hace consultas. Y ha vivido experiencias de medium. ¿Qué es esto? Del contacto con los espíritus. no sé, yo siento que como para llegar a esos puntos uno debe tener como más experiencias o estudiar más, no sé. Yo simplemente lo tengo como adaptado a mi estilo de vida. Vivo con Y, ello y ya. y bueno, ¿y qué otra experiencia similar a la que nos contaste has vivido? Bueno, la que te conté del estudio, que mi papá me dijo que era un señor y todo eso, entonces llegó el momento en que ya era muy intensa la presencia. Yo a veces estaba en la cocina y yo sentía los pasos como si llegara alguien también detrás de mí, me cerraba las puertas. Entonces yo me imagino a mis jefes viéndome hablar sola por la cámara, porque yo le decía, no, a esta hora no me venga a asustar, no me moleste, ¿qué quiere? O sea, yo le hablaba en voz alta, em, a ver de pronto si se manifestaba de otra forma. Cuando ya mi papá me dijo, no, vea, consígase unas velas blancas, unas flores moraditas, coloque café, me dijo, coloque café en una taza blanca, que no tenga muñequitos ni figuritas, nada, totalmente blanca, y hágale una oración. Hable con él, dígale que lo que haya dejado acá pendiente ya no se lo debe a nadie, que se le agradece por el tiempo que estuvo acá tan dedicado a su trabajo. Y pues bueno, yo le pedí el permiso a los jefes de hacerlo y hice unas limpias
compré los riegos, porque en las tiendas esotéricas muchas veces ya las venden preparadas. Hice la limpia ya en el estudio y no lo volví a sentir. Y las muchachas decían muchas veces que sentían como olor a cigarrillo y eso, y no, después de eso no se volvió a sentir el señor. Saidu, y te iba a preguntar, tú has trabajado muchísimo en el mundo de los estudios webcam, o trabajas, Sí. y quería preguntarte, hay muchas personas que dicen que ahí también se ven cosas paranormales en los estudios, que a veces se sienten energías, a veces incluso hay gente que dice, no, se les apagan los aparatos sin sentido, las cámaras, hay otros que dicen que usan rituales las chicas o los camarógrafos como agüeros para que les vaya bien. He escuchado mucho Sí, eso, sí. ¿no? Que las chicas usan esos agüeros como para hoy que se conecte más gente o que nos llegue más dinero, o como tomar un billete y colocárselo o algo así, o usan a veces imágenes. Las chicas que son de Venezuela también tienen sus creencias. ¿Has visto algo así en los estudios webcam? Pues en general no, pero digamos que cada persona pues dentro de sus creencias hace sus cosas. Entonces sí han habido chicas como que tienen sus amuletos o hacen alguna oración antes de iniciar para que les vaya bien, como la oración del día, tienen sus salmos, pero yo digo pues que es como normal, es como lo de la fe de cada persona, así como el católico se levanta y se reza un Padre Nuestro antes de salir a la calle a trabajar o que las madres dan la bendición antes de que los hijos salgan, pues lo veo como muy normal. Pero ya sí el caso como tal de que el estudio, no he llegado a ver. Nunca te ha pasado nada. No, Solo lo que nos contaste de sí. ese. Pues dentro del estudio uno sí siente. Por ejemplo, yo una vez estaba a turno de la noche y, y escuchaba canicas como correr por todo el pasillo principal. Y yo miraba por las cámaras, no había nadie. O se escuchaban tacones, pero no, por cámara no se lograba identificar. Yo decía, "Ah, ¿qué cuál de las muchachas salió ya por ahí a perder tiempo?" Y me asomaba, no se veía nadie, solo eran los sonidos. Pero, ¿y alguna de las muchachas te contó algo que también escuchaba o tenía alguna sensación? Sí, algunas decían que escuchaban como los pasos, pero pues no, digamos que llegó a ser hostil o así, no eran solo como las presencias. Es que también digamos que los estudios los montan en casas muy antiguas por los espacios, que son habitaciones amplias, tienen buenos jardines, entonces tienden a buscar casas antiguas. Entonces Y por normalmente eso sí, puede haber. se sienten energías. Gente que haya quedado por ahí o apegada a sus propias casas, porque hay gente que, digamos, fue muy avariciosa en vida, entonces como no fue capaz de desprenderse de lo material, quedan por ahí cuidando lo que ya no es de ellos. Hablemos un poquito de eso, porque mucha gente, ya hablamos de la idea de que los espíritus se quedan o te buscan para que tú le ayudes a pagar una promesa y poderse ir o para dar un mensaje, pero también muchos se quedan apegados a las cosas materiales. Sí, muchos. Por ejemplo, cuando alguien muere, es bueno sacar todo de la casa. Porque ha pasado que no, que yo voy a guardar la ropa, que tal pertenencia porque le gustaba mucho y no, eso los ata, eso no los deja pasar. Como que hay que sacar todo. Sí, todo lo que, de pronto fotografías, pero no llegarlas a ver como adoración, como hay personas pues, que pierden su ser querido y duermen con la foto y todo eso no los deja descansar porque los siguen atando acá. Entonces, por eso es como un luto, más o menos de un mes, que la persona, pues como que la familia eh, entienda que ya no está ese ser, pero hay que dejarlos ir, porque ellos no descansan. ¿Y ellos te han dicho algo así en sueños, alguno, que por favor te contactes con alguien para que los dejen ir o algo así? No, no, pero por ejemplo dentro de la familia sí pasó. Por ejemplo, cuando murió mi abuelo, mi abuela soñó con él, pero cuando estaban joven, cuando recién se conocieron, estaban como de 15 y 16 años que se conocieron. Entonces ella cuenta que él iba con una carreta y él decía que era muy pesada, que esa carreta iba muy pesada, pero iban que por un camino muy bonito. Cuando llegaron a un río,
le pidió a ella que soltara la carreta. Cuando ella se acercó, vio todas las pertenencias de él ahí. Y era que mi abuela no había movido nada, nada de mi abuelo desde que él había muerto y ya llevaba 2 meses. Él igual seguía la cama tendida igual, la ropa. Entonces a partir de ese día ella ya sacó todo porque él se lo pidió, le dijo en los sueños, en sueño como que suéltelo porque yo necesito irme. Y se le presentó cuando él estaba joven, como de 15 años, dice ella, cuando lo conoció. Y yo sí he escuchado también muchas veces a mi papá contar eso, de que hay que dejarlos ir, de, de iluminarles como el camino. También se dice, por ejemplo, que hablando de la santería y de la brujería, que utilizan mucho las almas de los difuntos o de los muertos para hacer brujería, o que muchas de estas personas están ahí porque se le mandan el muerto a que le haga daño. ¿Has vivido o escuchado algo de esto? Sí, pues en el caso cuando fue mi mamá, ya le habían puesto un muerto, le pusieron un muerto para, como decirlo, secarla, para enfermarla. Entonces esa era la presencia que siempre estaba en la casa. Entonces sí usan las almas, los espíritus que quedan por ahí penando para hacer el mal acá, porque como no han trascendido, entonces se les hace más fácil pegarse a esas almas. Yo una vez, como buena curiosa, quise desdoblar el cuerpo, porque pues es algo de lo que se habla. Entonces yo dije, yo quiero vivir esa experiencia, yo quiero conocer qué se siente estar fuera de mi cuerpo. Y curiosamente, cuando uno se desdobla, como el cuerpo ya no tiene el alma, queda vulnerable a que pueda ingresar cualquier otro espíritu, cualquier otra energía. Entonces es un ritual que hay que saberlo hacer porque si no, no pierde. Se le puede quedar algún otro espíritu malo. Y entonces, cuando envían un muerto, ¿tú sabes algo de ese ritual de enviar un muerto o te han contado algo de cómo lo hacen o cómo se manifiesta ese muerto o por qué, o lo esclavizan? Es como si cogieran un alma y le digan, vaya, hágale daño, o buscan un alma que sea mala. Van y buscan, este era criminal cuando era en vida, entonces como es criminal lo mando como si fuera un sicario, o es que cogen cualquier alma al azar y como que la esclavizan. ¿Qué es lo que hacen los brujos? Sí, pues solo los que trabajan magia negra son los que pueden hacer esos trabajos. Porque digamos que muchas veces los que están destinados a hacer magia blanca, cuando llegan a hacer un trabajo de magia negra, pierden sus dones. Los pierden porque los están usando de la forma que no es. Entonces los que hacen magia negra, entre sus rezos y rituales, encuentran un alma. No sé exactamente cómo la escogen, no, pues no me han contado mucho, pero sí es como que la esclavizan. Hasta que no hagan a lo que ellos enviaron, no la dejan descansar. Es como las almas en pena. Bueno, ¿y nos puedes contar otro de esos casos en que uno de estos espíritus te haya pedido ayuda, auxilio, que le colabores con algo? En pandemia me pasó también con una mujer. Y, y yo también la sentía como en la casa y yo le preguntaba al niño, yo, amor, ¿tú has sentido algo? Porque pues digamos que más o menos en la edad en la que él está fue donde yo también empecé a sentir energías y Tu él me hijo, decía, sí, que en ese tiempo tenía ¿cuántos años? como 3. Y en ese mismo tiempo fue que tú empezaste a sentir. Ujú. Entonces yo le decía que si de pronto sentía, porque a mí me daba susto que de pronto me lo molestara, me lo asustara de noche, porque yo sí la sentía. Y él me decía que no, o sea, solo era a mí la que se me presentaba. Y en uno de los sueños la vi caminando como por la calle. Yo decía, yo he visto ese rostro, de alguna parte la conozco, o sea, son rostros que se hacen como muy familiares. Y, y esa noche en la casa sentí en la cocina, movían las cucharas, los platos, pero siempre era como ahí y se desaparecía.
Entonces, pues le coloqué flores amarillas, le coloqué el agua, unas velas y yo la dibujé, tal cual como yo me acordaba, yo la dibujé. Era una señora morena con un turbante, aretes grandes. Yo la pinté completamente en un cuaderno que tenía. Y le hice como un tipo de altar. Yo le puse el dibujo para que ella pudiera pues como irse, porque no lograba entender que era tampoco lo que quería, pero se me presentaba. Y después de eso fue así como 8 días y el agua bajaba, desaparecía. De la taza, el agua desaparecía, yo volví y la llenaba. Hasta que ya pasaron 8 días y no la volví a sentir. Pero siempre son así, pues como muy amables. Unos son amables, pero también me has dicho que hay otros que han sido agresivos. Sí, por ejemplo, mi abuelo fue agresivo porque pues tenía cosas pendientes. Entonces, sí, como que le molestó un poco no poderse como comunicar. Podríamos decir que cuando los espíritus tienen cosas pendientes se vuelven como más inestables, agresivos o como que no son tan amables. Sí, porque ellos intentan como comunicarse y si uno no los entiende, digamos, es como uno empieza a sentir como ese desespero, como esa impotencia, entonces ya empiezan a buscar por todos los medios cómo llegar a lo que estaban buscando. Hay lugares en los que la gente dice que hay más manifestaciones de este tipo, que los hospitales, los cementerios, los colegios, las universidades, las casas viejas. Tú como medium natural, porque no eres una medium profesional, pero tú tienes sientes, de acuerdo a lo que hemos hablado, todas estas presencias, ¿ves que sí hay lugares donde hay mayor cantidad de estas sensaciones que otros? ¿Y por qué crees que pasa eso? Sí, pues mira que por ejemplo yo no soy capaz de entrar a los cementerios y yo entro y me empiezan a dar ganas de llorar. Siento la energía muy pesada, pero es como una tristeza, como que me invade esa tristeza y simplemente me da como ese ahogo de querer llorar. Entonces yo no entro a cementerios. No me gusta la energía que se siente. En el tiempo en el que estuve en el colegio sí llegué a tener encuentros y como buena curiosa, un día me puse a jugar la Ouija. Entonces, me pasó que como justo yo era la que era más sensible a las energías, empecé a ver las sombras. Y una vez me veía el uniforme manchado, todo como de rojo, como si fuera sangre acá al frente. Y yo le decía a mis amigas y ellas no me veían el uniforme, ellas me decían que estaba limpio. Y yo les decía, pero es que estoy manchada, me manché acá, ¿con qué me manché? Yo me veía unas manchas rojas y yo me decía, está limpia, no tiene nada. Y cuando miraba por la ventana veía unas sombras. Y esa fue la única vez que jugué la Ouija y fue feo. ¿Y crees que esas manchas rojas representaban algo? Yo, pues, yo tenía como 12 años. Fue más el susto realmente. Yo decía, pues bueno, sí, yo decía, ¿será sangre? Pero ¿sangre de dónde? ¿Sangre de quién? Y yo, pues obviamente entre el susto de porque habíamos jugado eso, yo decía, ay no, me va a llevar. Yo voy a ser la próxima. Pero fue más como el susto de ese día. ¿Y eso que te pasa en los colegios o que te pasa en el cementerio, qué crees que es? ¿Que es como sientes lo que sienten esas almas, tristeza, Sí. o es un sentimiento tuyo? ¿Qué crees que pasa ahí? No, yo empiezo a sentir que me pesan en los hombros, como yo siento como físicamente que decaigo, pero no soy yo normalmente soy una persona como muy alegre, entonces como que llegar a ese sitios y uno a sentir como el bajón emocional, eh, yo digo que es por las almas, las personas que están ahí, como la energía tan cargada. Y no solo los que quedaron ahí, sino que las familias que llegan. Ellos van y que tocan las tumbas, muchos todavía los lloran. Entonces como que todo ese tipo de cosas quedan impregnadas en el sitio. Saidú, ¿nos puedes contar?
¿Alguna experiencia que has tenido con este mundo espiritual, con espíritus, con manifestaciones que nos hayas contado durante esta charla que a ti te haya impresionado muchísimo, que tú digas, esto realmente fue asombroso? La vez que visité a un amigo, yo llegué y él me dijo que estaba solo. Cuando miré hacia el segundo piso, vi a una mujer. Así como asomada se le ve el cabello que caía, pero no le veía el rostro. O sea, como cubierto totalmente por el cabello. Y yo le dije, ¿usted por qué no me dijo que estaba acompañado? Y me dice, pero yo estoy solo. Y yo, que era la muchacha que está en el segundo piso. Ese hombre se puso pálido. Me dijo, ¿en serio que estoy solo? Y yo, pero si yo la acabo de ver asomada por las escaleras. Subí y simplemente vi como la sombra desapareció. Y entonces él me dijo, no, es que mira que desde que estoy acá hay días en la noche en que sí siento como que me tocan el cabello o así. Y yo dije, pero es que yo la vi muy patentico, o sea, yo vi la muchacha como que se asomó por la escalera. Entonces son cosas que lo dejan a uno a veces como en shock. Uno dice, pero, o sea, ¿qué busca? ¿Qué quiere? ¿Qué necesidad tenía de presentárseme? Si solo iba, digamos, como detrás de él, ¿por qué manifestarse ante mi presencia? Entonces son cosas que lo dejan a uno como pensando. Saidu, entonces, ¿tú crees que definitivamente existe la vida después de la muerte? Sí, hay un algo. Yo no practico como tal ninguna religión. Cuando empecé, digamos, con este tipo de dones, yo busqué en muchas religiones. Mi familia es católica, entonces yo dije, el catolicismo no es. Yo hice prácticamente la primera comunión obligada. Estuve con los testigos de Jehová, estuve con los pentecostés, estuve con muchas religiones buscando explicaciones. Yo decía, pero mucha gente dice, no hay nada, Dios no existe. Y yo, pero si entonces no existe, no hay un nada que nos creó, que es lo que está moviendo, que es la energía que mueve las almas. ¿De dónde entonces salen los espíritus? Entonces yo busqué como muchas respuestas dentro de varias religiones y por eso tampoco practico ninguna como tal. Sé que hay un algo, sé que hay energías, sé que puede haber el más allá, pero no podría decir así como lo presenta la Biblia, de que es un paraíso a los que se portaron bien en la tierra o un infierno a los que no. Yo siento que cada persona vive su infierno en la tierra. Digamos que es como un karma. Si tú hiciste algo malo, pues se te va a volver y lo vas a pagar acá mismo. Ya si, digamos, no lograste como saldar esas cuentas, es donde quedan los espíritus, pero de alguna forma deben trascender, de alguna forma deben de irse aún más allá, pero no lo tomo como tal como un cielo y un infierno. Debe haber un algo más allá. ¿Y tú has percibido algo de cómo es ese más allá? No. No, no tienes esa respuesta. No. Desearía, porque yo obviamente lo estudio, busco explicaciones, leo, como te digo, miro por otras religiones, porque están que los que dicen que la reencarnación, entonces yo trato de buscar como todo ese tipo de De respuestas. explicaciones. Sí. Saidu, y si tú ves una persona y esa persona te dice, oye, es que falleció mi primo o algo así, ¿tú puedes tratar de comunicarte con él? ¿Alguna vez lo has intentado? No, porque nunca me lo han pedido, pero yo sí lo haría, O sea, yo sí lo si y haría. nunca has tenido esa experiencia, digamos que ves a alguien y le digas, siento que alguien te está enviando un mensaje, o siento que hay alguien detrás tuyo, o siento que hay una energía que quiere hablar contigo. Sí, sí me ha pasado. Como que siento digamos como muchas veces la misma tristeza de la persona. Entonces yo le pregunto. Ahora último, tengo un amigo, la mamá falleció y él me decía que él nunca había visitado la tumba, que porque él sabe que ya no hay nada, que él la recuerda solo lo que era en vida. Pero cuando yo estoy con él, yo siento que una energía como que me dice, dígale que vaya, dígale que la visite, dígale que se abra un poquito, pero él se niega. Él dice que él Como, no como va. si esa energía que podría ser la mamá le estuviera diciendo, tranquilo, vaya y visíteme en la tumba. Sí,
como que quisiera que él se abra. Yo digo que él todavía tiene algo pendiente y se niega a aceptarlo y él no quiere ir hasta allá, porque eso lo siento con la energía. El día de las velas, yo sí tengo algo que, por ejemplo, aprendí a leer las velas. Entonces el 8 de diciembre encendimos las velitas y yo le dije, póngale una intención a cada una. Entonces él puso una por la mamá, otra que por él, que por el perrito, cositas así. Pero yo empecé a sentir que la vela que él le puso a la mamá empezó a derretirse diferente. Entonces yo empecé a preguntarle cosas. Pero él se sigue negando. Él es un poco escéptico. Bueno, Saidu, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Historias Paranormales con Esteban Cruz. Sé que tú no eres, no haces consulta, eres una persona simplemente que ha vivido estas experiencias, pero si alguien quisiera buscarte, contactarte para cualquier situación, podría buscarte en tus redes sociales. ¿Cómo apareces? Aparezco I am Sailu en todas partes. Saidu, con D. Con Zaylu. Sí, por mí no hay ningún problema. Si alguien pues quiere hablar del tema o que lo visite, que normalmente es el tipo de energías, es personas que quieren ser escuchadas. Entonces, por mí no hay ningún problema. Saidu, muchas gracias por estar A aquí en ustedes por la Historias invitación. Paranormales con Esteban Cruz. Muchas gracias. Gracias. La vida después de la muerte, de eso hemos hablado con Saidu, la posibilidad de ver el mundo invisible, el mundo donde supuestamente viven los espíritus, el mundo donde están nuestros seres queridos. No sé si existe. Así ustedes me den palo aquí abajo porque siempre dicen, ¿cómo el presentador no cree? No, yo no creo. Yo quisiera ser medium, yo quisiera esta noche, así como Saidu, sentir presencias, hablar entre sueños con mi abuela y que me digan, vaya. Vaya y dígale a alguien que le devuelva toda la plata que le presté. Me encantaría, me encantaría. Yo creo que cambiaría incluso años de vida por volver a hablar con las personas que fallecieron, que fueron muy cercanas a mí. ¿Sí? Yo sacrificaría parte de mi vida por volver a hablar con mis amigos que ya no están. Y tal vez a usted le pase esto. Saidu nos contó historias increíbles. Y en este momento, en esta parte del podcast, siempre les narro historias, siempre les cuento historias de crecimiento. Generalmente son leyendas o son historias que se cuentan generación tras generación, que se contaban cuando la gente no tenía dónde escribir. Era la forma como la gente aprendía de valores, era la forma como la gente aprendía a ser mejor. Y yo creo que eso hay que rescatarlo. Hay que rescatar esa oralidad, ese conocimiento ancestral. Y por eso les voy a narrar una historia de India que nos habla un poco de quiénes somos nosotros y cómo debemos comportarnos frente a los demás y cómo debemos valorarnos frente a los demás, cómo tenemos que tener nosotros mismos estima hacia nosotros mismos, autoestima. Y esta historia comienza en un lugar de India muy, muy lejano. Allá había un señor, un abuelo, que tenía a su nieto, un nietecito de 6 7 años, como el que usted tal vez tiene. Y el abuelo ya tenía casi 90, estos señores ancianos que ya están acabados porque el tiempo les ha pasado, no por su mente, sino porque ya les ha pasado por su cuerpo, entonces ya no pueden hacer muchas cosas. Y este anciano un día con su nietecito tuvo que viajar porque no había nadie más. Solo estaban ellos dos. Tenía que viajar a otra ciudad para recoger un montón de telas para poder vender. Y él en su bohío, en su caney, en su choza, pues solo tenía un burro. Y entonces se fue con su nieto y dijo, vámonos, nieto, vámonos, vámonos. Tenemos que caminar por lo menos 8 días para ir a recoger las telas que vamos a vender. Cogieron el burro y se fueron caminando. Y se fueron caminando ahí entre los caminos de tierra, el abuelo despacito y el niño también de 3, 4, 5, 6 años también caminando despacio y el burro al lado, ahí el burro. Y entonces llegaron a un pueblo y cuando llegaron al pueblo la gente empezó a mirarlos y empezó a decirles, qué tontos son, qué tontos son. Este viejo ya no puede caminar, ya no debe tener ni rodillas, vea cómo se mueve, ni tiene un palo, pobre. Y ese niño, no, debería ese viejo ir encima del burro. Bestia este señor. Y entonces el abuelo los escuchó y que todo el mundo se burlaba y el viejito se subió en el burro y el niño se fue ahí al lado
Y siguieron caminando y caminando, le hicieron caso a la gente. Luego llegaron a otro pueblo, iban ahí, estaba el viejito encima del burro, iba el niño caminando, y cuando entraron a las calles del pueblo, salió la gente y empezó a murmurar: ah, ese viejo pendejo, viejo malo, ese viejo es maldad pura, anciano psicópata. O sea, ¿quién sabe qué le hará a ese niño por la noche? Todo el mundo empezó a decir eso. ¿Cómo deja a este niño tan pequeño caminando? El niño se puede caer, es un niño. Debería ir el niño en el burro y el viejo que tiene experiencia guiándolo. El viejo debería llevar el burro y el pobre niño que apenas está viendo el mundo, que es chiquito, debería ir en el burro. Entonces salieron del pueblo y el viejo dijo: tienen razón, soy malo, soy un ser malvado, debería ir el niño. Se bajó y puso el niño y lo subió al burro y siguieron caminando y siguieron caminando. Y llegaron al tercer pueblo, Y entró así el anciano llevando ese burro, jalándolo, y el niño arriba. Y entonces los del pueblo empezaron a decir: son unas bestias estos dos. Llegaron dos imbéciles al pueblo. ¿Cómo se le ocurre a ese anciano sin rodillas, todo arrugado, parece una pasa ambulante? ¿Cómo se le ocurre llegar aquí con ese niño encima que no pesa nada? Deberían aprovechar esa bestia, deberían aprovechar ese burro, irse los dos encima. ¿Por qué tienen que ir si ese anciano está flaco? El viejito escuchó cómo se reían todos. ¡Juá, juá, 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 juá! Se reían. Dijo: está bien, tienen razón, deberíamos ir nosotros dos encima del burro, ahí caben, para eso está el animal. Y el viejito se subió y fueron caminando varios días, el niño y el viejito encima del burro. Cuando llegaron a un pueblo, a otro pueblo, y entonces dijeron los que estaban ahí: oiga, qué gente tan mala ese niño, qué gente tan malo ese anciano, qué tipo tan malo ese anciano, perdón. Malo. ¿Cómo se les ocurre forzar a ese pobre animal? Ese burro está sufriendo. Ese burro sufre cargando un anciano y un niño. Vean, ese burro se va a morir. Son muy tontos. Pasaron el pueblo y entonces el anciano dijo: ¿sabe qué? Nos tocó bajarnos. Hagámosle caso, ellos tienen razón. La gente tiene razón. Bajémonos, le dijo al niño, y ahora carguemos usted y yo el burro. Y el anciano empezó y se metió debajo del burro y empezó y se lo metió al hombro, y el niño trataba de mover las patas y siguieron caminando cargando el burro. Y entonces el niño y el anciano cargaron el burro. Y cuando llegaron al siguiente pueblo dijeron: esto es lo más idiota que he visto. ¿Cómo este tipo carga entonces un burro y un niño cargando un burro? Son muy tontos. Y cuando iban caminando por la mitad del pueblo, el anciano, para intentar escuchar, volteó la cabeza y el peso del burro lo desnucó y se murió. ¿Saben qué dicen los antiguos hindúes de esta historia? Dicen lo siguiente: si usted se pone a escuchar todo lo que dicen las demás personas, al final no va a hacer nada. Si yo me pongo a escuchar lo que dicen de mí, por ejemplo, algunos comentarios positivos o negativos, me vuelvo loco. Lo que tengo que hacer es tener fe en mí mismo. Usted también. No se ponga a escuchar. Hay consejos que son buenos, consejos sabios, los consejos de las personas que nos pueden guiar. Pero si uno se pone a escuchar todo lo que dicen de uno, se enloquece. Como le pasó al anciano y al niño de esta historia. Pudieron haber ido o el anciano o el niño encima, o pudieron turnarse, pero si me pongo a escuchar lo demás, al final termino yéndome al mismísimo infierno. No se pongan a escuchar todos los rumores, todos los chismes del pueblo, todo lo que inventan de ustedes, o se van a enloquecer. Sigan adelante. Quien sabe realmente qué calidad de persona es usted, y son sus acciones las que hablan por usted. Si usted se pone a escuchar, vuelvo a decir, todo lo que dicen las demás personas, termina como ese pobre anciano aplastado por un burro. Y este burro es simplemente no la conciencia, sino las acciones que usted termina haciendo influenciado por los demás. Entonces, adelante, señores, adelante, olvídense de los rumores, escuchen buenos consejos y sigan adelante. Y al final les quiero decir que yo, Esteban Cruz, esté donde usted, les dejo este mensaje, para que tengan autoestima, para que crean en ustedes más que en los demás, porque usted puede lograr lo que quiera, porque yo aquí, esté donde usted esté, yo lo quiero mucho.